Hola a todos, hoy vamos con la segunda parte de las figuras en Darktable. Estuvimos viendo pues todas las figuras que hay en esta zona, en la de dibujar máscara, pero bueno, ya os dije que había otros módulos que utilizaban también figuras y todas funcionan del mismo modo. Estuvimos viendo la figura pincel, el círculo, la elipse, estuvimos viendo la figura ruta y la figura gradiente. Son todas las figuras que hay y estuvimos viendo pues cómo dibujarlas y cómo ajustarlas. Para este vídeo queda cómo editar las diferentes figuras. Bueno, yo aquí tengo, aunque no se vean, tengo dibujadas pues una figura de cada y vamos a ver pues cómo se edita cada una. Vamos a irnos al modo de edición, mientras que no tengamos activado el modo de edición pues no se van a ver las figuras. Vamos a activar el modo de edición y aquí tenemos las figuras que he dibujado. Tengo por un lado un trazo, perdón, una línea, tengo un círculo, una elipse, un trazo que delimita la jirafa y un gradiente. Bien, como veis, cuando me pongo encima de cada una de las figuras, cuando pongo el cursor encima de cada una de las figuras, se resalta esa figura y es esa figura la que está en modo edición. Vamos a ver, por ejemplo, el gradiente. El gradiente, una vez que está dibujada, una vez que está dibujado, podemos modificar su posición, podemos modificar su ángulo. Si nosotros lo movemos más o menos al centro, pues con la rueda del ratón veis que podemos cambiar pues la curvatura de esa línea, y con el mayúsculas podemos modificar pues el ancho del gradiente. ¿Lo veis? Si yo le doy a la rueda del ratón, cambio la curvatura, y si le doy con mayúsculas y la rueda del ratón, lo que cambio es el gradiente. Puedo modificar también el giro, y puedo modificar la posición. ¿Vale? Si le doy al botón derecho, borro esa figura. Bien, vamos a ver ahora la figura elipse. La figura elipse, pues igual, si pincho sobre cualquier parte de dentro, la puedo colocar donde yo quiera. Si me pongo en cualquiera de los nodos, puedo variar la geometría de la elipse. Con el control puedo rotar la elipse, y con la rueda del ratón puedo modificar el tamaño, y con mayúsculas y rueda del ratón pues puedo modificar el degradado, el área de degradado. ¿Vale? Lo mismo pasa con las demás figuras. Si le doy al botón derecho, borro la figura. Bien, vamos a ver el círculo. El círculo lo mismo, puedo modificar la posición. No tengo tiradores, con lo cual no puedo modificar geometría, pero con la rueda del ratón puedo modificar el tamaño. Con mayúsculas puedo modificar
el gradiente, el área de degradado, y también se me ha olvidado en la elipse, igual que en el círculo, con el control podemos modificar la opacidad. Esto se ve aquí de esta manera. Yo puedo modificar la opacidad, lo veis, ahora estoy con el control y la rueda del ratón modificando la opacidad. Puedo modificar con mayúsculas y la rueda del ratón el área de degradado, y con la rueda del ratón solamente pues puedo modificar el tamaño. Lo mismo con botón derecho, borro la figura. Vamos a ver ahora las dos que son un poquito más complejas de editar. Por un lado tenemos la línea. Fijaros, la línea está definida por varios nodos, ¿de acuerdo? Está definida por varios nodos. Si yo me posiciono y doy clic en un nodo, veis que aparece como una especie de tirador. Si yo hago clic y desplazo el nodo, muevo el nodo de posición, manteniéndose los nodos que hay a los dos lados igual. Claro, si es el primer nodo, pues lo que hago es modificar la posición de ese nodo, nada más. Este tirador puede significar varias cosas. Estos son las curvas Bézier, y esto funciona de la siguiente manera. La longitud del tirador, este finito que aparece aquí en el nodo, la longitud lo que nos indica es el radio de curvatura de el nodo este. Veis, si yo el tirador tiro para arriba, veis que el radio de curvatura disminuye. Si lo hago más pequeño, el radio de curvatura aquí disminuye y aquí el radio de curvatura aumenta. Yo puedo jugar con la curvatura. Vamos a ver otro que esté más espaciado para que se vea mejor. Veis, si yo tiro, vamos a desplazarlo un poquito para abajo, veis, si yo tiro aquí, lo hago más plano y aquí disminuyo el radio de curvatura. ¿Veis? Al mismo tiempo, siempre esta línea es perpendicular a la curvatura, con lo cual si yo lo muevo, ¿veis? Yo puedo modificar el ángulo de curvatura moviendo este circulito de posición. Aquí muevo el radio de curvatura y la perpendicular a esa curvatura. Bien, puedo mover la posición del nodo pinchando directamente en el nodo, y hay otra cosa, y es que si yo hago control y clic en el nodo, control y clic en el nodo, lo convierto en un nodo que es un ángulo. En vez de ser un nodo como este, que veis que es de curvatura, esto lo convierto en un ángulo. Si le doy otra vez control clic, lo vuelvo otra vez a convertir en un nodo normal. Con control clic, veis, paso de nodo curvo a nodo en ángulo. Si yo modifico la curvatura o la normal de esto, con un control y clic lo que hago es resetearlo, y con otro control y clic lo que hago es convertirlo en un ángulo. Vuelvo otra vez a dar control clic y vuelvo otra vez al nodo curvo.
Si le doy con el botón derecho al nodo, lo que hago es borrar el nodo. Pero aquí muchísimo cuidado de apuntar bien. Veis que cuando yo estoy apuntando a un segmento, aparece el segmento como resaltado, y si yo apunto a un nodo, veréis que aparece el nodo resaltado. Si vamos a borrar un nodo, acordaros de que tengo que tener el cursor justamente encima del nodo, doy botón derecho y borro ese nodo. Si no estuviera justamente en el nodo y estuviera en un segmento, si le doy al botón derecho, borro la línea entera. Con lo cual, muchísimo cuidado de apuntar bien al nodo para borrar el nodo y no borrar la figura entera. Bien, si yo doy control, clic en medio de un segmento, lo que creo es un nodo. ¿Veis? Aquí he creado un nodo, control, clic aquí, creo otro nodo, y con todas estas combinaciones de tecla, yo puedo adecuar esta línea pues al contorno pues que yo esté definiendo de alguna manera, ¿de acuerdo? Si yo le doy al botón derecho, no en un nodo, veis, si le doy el botón derecho en un nodo, desaparece ese nodo, pero si le doy botón derecho al segmento, veis, la línea entera desaparece. Bien, y ahora vamos a ver lo mismo, pero en la ruta, en el trazo. Este es la figura más útil pues para seleccionar cualquier objeto que yo quiera. Puedo ir seleccionándolo, contorneándole con esta figura. Aquí lo he hecho bastante burdamente, pero ahora yo puedo ir definiendo los diferentes nodos y qué comportamiento tiene cada uno. Por ejemplo, este punto de aquí, yo lo voy a convertir, porque aquí no necesito curva ninguna, lo voy a convertir con el control y el clic, lo voy a convertir en un nodo de ángulo, y este de aquí exactamente igual. Veis que ya se va adecuando esto al contorno. Bueno, yo aquí este nodo lo voy a ajustar aquí a este punto, y yo lo que voy a hacer es con este tirador irlo ajustando, ¿lo veis? Voy ajustándolo para que se adecue a la curva. Este de aquí exactamente igual. Voy ajustándolo, jugando con tanto la longitud como la inclinación del tirador este, lo voy ajustando a la curva. Bien, aquí por ejemplo, pues veo que claramente me falta un nodo, con lo cual control clic, creo un nodo y me lo llevo para acá. Y aquí lo mismo. Este nodo de aquí, pues lo que voy a hacer es convertirlo en ángulo, porque aquí tengo claramente un ángulo. Entonces control clic y lo convierto en un ángulo. Veis, aquí ahora me falta algo, pues creo con el control clic un nodo y lo voy adecuando al contorno. ¿Lo veis? Aquí en este nodo, pues por ejemplo, lo voy a meter un poquito para allí y aquí lo tengo. Bueno, pues esto todo es cuestión de ir creando diferentes nodos, ir contorneando, ¿veis? Ir contorneando, puedo aumentar
irme para cualquier parte de la figura, e ir jugando, pues moviendo los nodos. Este, por ejemplo, lo voy a convertir en un ángulo con control intro, ahí. Este me lo voy a llevar para acá. Aquí voy a crear otro nodo y me lo voy a llevar aquí. Y voy a tirar del tirador un poquito hacia aquí. Este lo muevo, ¿veis? Y voy adecuando. Aquí claramente me falta un nodo, pues pincho y aquí pues voy a ver, aquí en este nodo pues voy a cerrarlo un poquito. Aquí me lo llevo para aquí, este me lo llevo para aquí para suavizar esta curva. ¿Lo veis? Bien, una cosa que habéis visto, y es que aparte de lo que es la curva de la figura en sí, yo lo que tengo también es la zona de degradado. Veis que donde hay un punto en la zona de curva, hay justamente también un punto en la zona de degradado. ¿Esto para qué es? Porque en el módulo este de ruta, en la figura esta de ruta, yo puedo, el ancho del degradado no tiene por qué ser igual en todos los puntos. Por ejemplo, yo aquí en el cuello, vamos a hacer la figura más pequeña. Yo en esta parte del cuello lo que puedo hacer es el degradado más pequeño. Me voy con los puntos de degradado. Veis que estos puntos yo no los puedo mover hacia arriba o hacia abajo, no tienen tiradores para modificar la curva, porque es como un espejo del punto este es un punto real, este es como un punto espejo que está normalmente al punto real, y lo único que puedo hacer es acercarlo o alejarlo. Entonces en esta zona, pues por ejemplo, hago un degradado más pequeño. Por esta zona, por ejemplo, vamos a acercarnos aquí, por esta zona que pues tengo una zona de paja y quiero hacer un degradado más grande, pues voy agrandando la zona de degradado. Vamos a irnos a esta vista para que se vean mejor los puntos, y yo puedo ir modificando los diferentes puntos del degradado para hacer degradados más grandes, ¿lo ves? Más anchos por un lado que por otro. También, efectivamente, puedo hacer como en cualquier otra figura, con mayúsculas y la rueda del ratón, puedo hacer todo el degradado que se vaya separando de la figura. ¿Lo veis? Por ejemplo, este punto que antes no lo veía, pues ahora ya sí lo veo, y lo puedo ir haciendo más grande. Aquí tengo otro punto que se me estaba escapando. Bueno, pues voy jugando con las zonas de degradado para hacerlas
más grandes o más pequeñas. ¿Veis? Bueno, pues esta es la parte de edición de las curvas. Vamos a repasarlas otra vez para que lo veáis. Puedo mover un punto, puedo modificar tanto el radio de curvatura como la normal de ese radio de curvatura, puedo convertir el punto, si le doy control clic, lo puedo primero resetear, después otra vez lo convierto en ángulo y le doy otra vez y lo convierto otra vez en curva. Y ahora pues lo puedo ajustar otra vez. Con botón derecho sobre el vértice o el punto, borro ese punto, en el segmento con control clic creo otro punto y lo puedo mover y ajustar a la posición que yo quiero, darle un poquito más de ángulo, veis, para irlo ajustando al borde. Aquí, pues por ejemplo, puedo crear otro punto con lo mismo, un control clic, creo otro punto, me lo llevo para acá, aquí muevo la normal para ahí, veis, puedo ir moviendo los puntos de sitio y voy ajustando toda la línea al sitio que yo quiero. ¿Veis? Bien, pues esta es toda la parte de edición. Una vez que he terminado de editar la curva, simplemente quito el modo de edición. Veis, ya la curva no aparece, pero sí que aparece la máscara, en este caso, porque es una máscara, la máscara que he creado. Bien, si pincho otra vez en el modo de edición, vuelve otra vez a aparecer la línea para volver otra vez a editarla. Veis, por ejemplo, aquí en esta parte, pues por ejemplo, esta me convendría pasarla a ángulo, control clic, la convierto en ángulo, lo pongo aquí en el punto este, aquí me creo otro nodo para hacer esta curva, aquí evidentemente tengo que crear otro nodo para generar esta curva de aquí. Veis, poquito a poco se va adaptando los diferentes puntos. También los puedo mover de sitio para ajustarlos un poquito mejor, y así puedo ir ajustando la figura a mi conveniencia. Siempre con control clic añadimos puntos y vamos editando y vamos ajustando pues todo el contorno de la figura. ¿Vale? Bien, bueno, pues esto es todo en cuanto a la edición de figuras. Terminamos la parte del capítulo de figuras, y estos dos vídeos, tanto el primer vídeo como el segundo vídeo, pues los enlazaré en los diferentes módulos donde necesite explicar cómo funcionan las figuras, pues enlazaré a estos dos vídeos. Bien, sin nada más, me despido de todos vosotros hasta el próximo vídeo. Adiós.